Bueno, un nuevo encuentro, un nuevo video aquí en el canal YouTube de Poli Creativa Consultores, analizando, compartiendo y además poniéndole contexto. Hoy nos encontramos para hablar de las elecciones de México, unas elecciones que congregaron y se dieron en el marco de 98 millones de electores para poder concurrir, elecciones presidenciales, de órganos legislativos, además, Senado y Cámara de Diputados, algunas gobernaciones, estructuras legislativas locales, unas elecciones sumamente complejas. Para el equipo de Policreativa Consultores, con nuestra presidenta, la profesora María Elvira Rodríguez, nuestro director, el profesor Manuel Rojas Pérez, y quien habla para ustedes, Luis Daniel Álvarez. Una enorme alegría encontrarnos y contar además con dos personas conocedoras de la dinámica política, no solo mexicana, sino global. Dos personas, además, que consideramos parte de Policreativa Consultores, amigas cercanas, las hemos tenido incluso en otras de nuestras plataformas, en encuentros a través del live de Instagram que hacemos de forma regular y siempre con su rigurosidad, su profesionalismo y su don para colaborar y aclarar todas las vicisitudes que tenemos. La profesora Marta Liliana del Valle Franco, la hemos tenido, su visión politológica, académica, combinada además con una vertiente política que enriquece sustancialmente el debate. María José Martínez, una periodista venezolana radicada en México, una mujer además con una enorme seriedad, de las comunicadoras que con mayor precisión aborda el tema político, que ha hecho además de las redes sociales un instrumento de divulgación y de desarrollo. Creo que un debate, el que vamos a tener en este video, sumamente rico, lleno además de visiones, probablemente incluso de polémicas y de elementos que nos lleven a entender qué ocurrió en las elecciones mexicanas y cómo se vivió ese proceso. María Elvira, Manuel, Marta Liliana, María José, bueno, bienvenidos todos. Gracias, Luis Daniel. Bueno, histórica jornada, porque no solo se midieron dos mujeres, sino que ganó una de ellas. Y yo creo que independientemente de si uno coincide o no con su pensamiento y su ideología política, pues no se puede negar que ninguna de las dos está ahí por ellas mismas, por mérito propio. Ambas estudiadas, ambas con una lucha política y una carrera política que las llevó a esa contienda y yo creo que sí se define como una jornada histórica para los mexicanos llevar a la primera mujer a la presidencia de la República. Bueno, yo diría que podríamos entonces empezar por allí. A mí me gustaría conocer la visión de nuestra, yo iba a decir nuestras invitadas, pero son de la casa, La Marta casa. Liliana del Valle Franco y María José Martínez, son del equipo de Policreativa Consultores, pero bueno, el tema es quienes dicen, bueno, jornada histórica porque llega una mujer a la presidencia, era un escenario incluso prácticamente cantado porque Jorge Álvarez Maínez no tenía mayor oportunidad, era o Claudia o Xochitl, así mismo como ellas decían coloquialmente y trataban a la gente, pero en realidad llega una mujer o llega la candidata de un modelo político, en este caso la cuarta transformación. Entonces, si quieren empezamos con Lili, luego con Marijó y vamos entonces desarrollando el debate de esta primera idea que vamos a tratar. Gracias, muchas gracias por el espacio, estar aquí hablando de política, de elecciones en México, ya saben que me encanta. Gracias por estar escuchándonos aquí a los que nos estén viendo. Y algo muy interesante que acabas de decir era una elección entre dos mujeres preparadas, dos mujeres con una vida política, social, además. Activistas, cada una de ellas por sus causas, y que representaban dos ideas completamente distintas, ¿no? Algo que quiero destacar es que creo que a las dos mujeres, tanto a Claudia como a Xochitl, el presidente les abrió las puertas. Las posicionó, bueno, a Claudia porque es prácticamente del equipo de Andrés Manuel de prácticamente de siempre, o por lo menos desde que llega a Ciudad de México Andrés Manuel. Claudia ha trabajado con él, ha tenido eh, pues una trayectoria política muy cercana con el presidente
Y pues recordemos que el año pasado, justamente hace o casi un año, toda la coyuntura de Xóchitl le abrió las puertas para ser la candidata a la presidencia por la oposición. Entonces, prácticamente el presidente, creo yo, puso en este marco a 2 mujeres fuertes, a 2 mujeres preparadas, em, y que, pues, creo que hasta hace un año, como oposición, no nos imaginábamos que iba a ser Xóchitl. Es más, ella se perfilaba más para la Ciudad de México. Ella se perfilaba para la candidatura a la Ciudad de México y esta coyuntura de llegar a la puerta de Palacio Nacional y que no la abrieran, bueno, generó todo este boom mediático que la orientó hacia este perfil de candidata y más que nada candidata ciudadana. Recordemos que también está en el contexto de la reforma electoral que se pretendía y que empieza todo este movimiento por rescatar al INE, la marea rosa justamente, y Ujú. que a partir de eso Xóchitl se vuelve la imagen de de ese movimiento cívico democrático de la oposición, ¿no? Entonces creo que analizando esa parte, iba a ser una contienda entre 2 mujeres con 2 perfiles distintos, pero 2 mujeres fuertes, fuertes, valientes, decididas y sobre todo que buscaban o buscan este cambio para México. María José. Bueno, nada, primero que nada saludar y agradecer este espacio de intercambio, de oportunidad de poder analizar muchas de las cosas que están sucediendo, sobre todo en este año electoral a nivel mundial, ¿no? Más de la mitad de la población en 2024 ha salido a votar y México, como podemos ver, ha tenido una atención muy importante, pues todas las miradas estaban acerca de lo que estaba ocurriendo y era claro que ya iba a haber una elección histórica, porque bien como lo plantea Lili, se vaticinaba que iba a ser una mujer la que iba a conducir las riendas del país por los próximos 6 años, que es el periodo que se establece en el caso de México, ¿no? Un sexenio. Y es muy interesante que esto suceda en un país con altas cifras de violencia contra la mujer, en un contexto donde aún se está luchando por la visibilización de la violencia, por el reconocimiento de la paridad política, ¿no? Porque si bien es cierto, llega una mujer a la presidencia y es un paso importante desde que por primera vez se instauró el voto desde 1953, aún es mucho lo que se necesita hacer en materia de paridad política para garantizar una participación real de las mujeres, ¿no? Claudia viene a sumarse a una lista y cualquiera que hubiera sido la ganadora, Claudia Osoji, a una lista que sabemos de mujeres que ya han sido presidentas en la región, primeras ministras, pero que todavía es muy poco, ¿no? O sea, Violeta de Chamorro en Nicaragua, Cristina Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, solo por hacer mención. Y es interesante la forma en la que se dio. Creo que Lili ha hecho el contexto de manera maravillosamente explicada, porque Xochitl viene a cobrar relevancia para una coalición opositora muy debilitada, una oposición que no lograba atinar durante este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que prácticamente esta negación de no recibirla es lo que le dio una visibilidad. Y ha sido Obrador, la popularidad de Obrador, quien la puso en el panorama político. O sea, Xochitl, hay que decirlo, hasta mediados del año pasado era una senadora más del PAN. No tenía una mayor relevancia. Y es que dentro de la oposición esto refleja mucho la debilidad, ¿no? Del liderazgo que hay. Tan es así, y esto me gustaría comentarlo como anécdota, que tengo personas conocidas que participaron en la observación dentro del grupo de la observación internacional y había zonas donde el PAN no llegó en la Ciudad de México, zonas que son conocidas como sectores
populares, Ixtapalapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso te hace ver una ausencia de liderazgo tremenda que Xochitl trata de rescatar. En un perfil que es importante decir, ambas mujeres tenían la misma edad, 61 años de edad, además con una visión, si se quiere, proveniente de las ciencias, las dos son ingenieras. Además, Xochitl tenía un perfil muy interesante, una mujer que venía de orígenes indígenas, ¿no? En un país donde la población indígena es muy vulnerable todavía, donde el Estado mexicano está en deuda con la población indígena. Y también, pues, ambas son luchadoras. Y en el caso de Claudia, se distingue pues su liderazgo como estudiante en el movimiento de izquierda. De hecho, si ustedes pueden ver, es muy interesante que el presidente Gustavo Petro, entre las felicitaciones que ha mandado a Claudia, dice que en su momento Claudia dio apoyo al movimiento del presidente, ¿no? Cuando él era guerrillero. O sea, es muy Correcto. interesante, ¿no? O sea, eso te habla de que todos estos presidentes y expresidentes que además estaban de observadores, ellos se conocen desde hace mucho tiempo porque confluyen en las ideas. Entonces, ya ir cerrando, sí, es un momento histórico y es un momento donde se genera mucha incertidumbre. Y creo que obviamente eso lo van ustedes a abordar más adelante. Se genera tanta incertidumbre que la economía que se ha mantenido, si se quiere, muy estable, porque sí hay que reconocerle eso al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en medio de una inflación mundial promovida por la guerra en Ucrania y por otras situaciones, ¿no? Tras la pandemia, de alguna manera el peso se ha mantenido fuerte. O sea, él está entregando una administración relativamente en una economía estable. Sí sintió los resultados de esta elección. Y yo creo que tiene que ver más, a pesar de que es histórico y de que se celebra que en un país donde asesinan a mujeres, 10 mujeres al menos al día, según las cifras oficiales, se celebra que un país machista y violento y misógeno tenga una mujer presidenta, todavía es mucho el avance, ¿no? Dos cosas, no sé si será suficiente tener una mujer presidenta que ella tenga una perspectiva de género y que ella vaya a tener una agenda de género, eso es algo que nos va a quedar también en las preguntas que nos hacemos, y que la economía está empezando a resentir estos resultados. Y yo siento que no es tanto porque Claudia sea mujer o porque venga de izquierda, porque claramente desde la izquierda tiene que ver más con lo que acaba de suceder en el Senado, en la Cámara de Diputados, que el partido oficial está a punto, ya le quedan casi verificar los resultados a 2 escaños para obtener una mayoría absoluta que eventualmente pudiera convertirse en una reforma constitucional, porque hay que recordar que el Poder Legislativo comienza sus actividades a partir de septiembre y Claudia en octubre. Es decir, que le da chance al presidente ANLO de meter cualquier reforma, las reformas que el plan C que él ha nombrado, antes de que ella asuma el poder. Por eso es que es histórico, es importante, pero sí medir que se está sintiendo desde el impacto económico ya respuestas a lo que puede ser lo que ocurrió en el Senado, insisto, no una mujer, no necesariamente ella o porque tenga ideas de izquierda, sino por una mujer, pero sin duda una elección histórica, una elección en la que en México da un paso incluso mucho más amplio que lo que ha dado la democracia, la que se considera la democracia más grande de los Estados Unidos, ¿no? Primero se dio el voto de la mujer en Estados Unidos y fíjense, es muy poco probable que alguna vez una mujer llegue a la presidencia en Estados Unidos que lo que está pasando en México. Yo quisiera, yo Ajá, quisiera adelante, preguntar, Daniel. sí, porque es que las dos coinciden en que el presidente López Obrador visibiliza a Xochitl Gálvez, le da palestra, la convierte en una líder nacional. Pues, escuchándolas, uno podría decir que Xochitl Gálvez era el prototipo de adversario que López Obrador quería. O sea, en medio de esa oposición tan desorganizada de México, con un Alito Moreno por un lado, con otros dirigentes, que él haya proyectado la imagen de Xochitl Gálvez es porque la quiso convertir en dirigente, porque consideró más fácil derrotarla o mucho más sencillo que su ficha pudiese vencerla. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque me genera curiosidad que ambas están de acuerdo con que López Obrador le abre las puertas y hace de una potencial alcaldesa o candidata a jefatura de gobierno una mujer que aspira a la primera magistratura. Yo tuve la misma duda, ¿viste?
Bueno, coincidimos aquí. Tuve la misma inquietud cuando lo escuché. Están conectados, están conectados. También apenas me hicieron esa misma pregunta. No creo que haya sido la intención del presidente, pero de manera inconsciente lo hizo y generó todo un fenómeno alrededor de Xóchitl. Entonces, como decía María José, la oposición estaba súper debilitada, no había un liderazgo. Es más, no se sabía si iba a haber coalición, no se sabía si quién iba a ser el líder, el representante, el candidato o candidata de los partidos que fueron en coalición y mucho menos que si iban a ir en coalición como en el 21, fuera alguien que realmente los uniera, que ese era el reto. Y para hace un año ese perfil no existía. Creo que inconscientemente con esta coyuntura que se desarrolló en Palacio Nacional, pues visibilizó a Xóchitl como esa figura que iba a unir a los partidos, porque si bien es cierto, es senadora por Acción Nacional, no es militante de Acción Nacional. Y siempre también se ha dicho como una mujer de centro izquierda, un poco más abierta a ideas, pensamientos que tal vez desde la doctrina panista no son bien vistos, pero al final de cuentas ella es parte de esta misma estructura partidista, pero como ciudadana. Entonces, eso le abre las puertas para el PRI y el PRD y puede generar esa coalición, vaya. Entonces, no creo que el presidente haya sido su propósito de manera directa. Se dio la coyuntura y de hecho después de un rato tuvieron o tuvo que dejar de hablar con ella de ella porque le estaba posicionando a tal modo que pues prácticamente todos los medios hablaban de Xóchitl, le estaba haciendo prácticamente campaña a Xóchitl. El presidente en algún momento en las mañaneras deja de mencionarla porque estaba enmarcando su nombre. Entonces, si bien es cierto, no creo, por lo menos yo, que haya sido a propósito, sí fue la oportunidad para darla a conocer a todo México. Y entonces de ahí, pues, ya lo que viene es historia. Sí, y agregar a eso que la mañanera se ha convertido en un espacio donde el presidente pues reclama a sus adversarios políticos pues cualquier crítica o cuestionamiento que se le hace a su gobierno. Entonces fue más bien como una situación no medida, no, y coincido con Lili, no fue una situación que AMLO quería a la candidata que él escogió a su estilo, no. Fue una respuesta más de la que dio contra una persona que lo estaba criticando y no sé cómo lo ve Lili, pero la Xochitl que uno vio en un primer momento se fue desdibujando con el tiempo. Uno al principio vio una mujer muy aguerrida, muy contestataria, o sea, que además tenía una fortaleza de responderle a AMLO como no se le respondía a nadie. Y eso es lo que a ella la fortalece, porque hubo apenas unos días en donde hubo un dimes y diretes, y eso fue suficiente para ella generar atención mediática y pública, porque es que nadie es capaz de responderle a AMLO de ese nivel, ¿no? O sea, el resto, de alguna manera, él tiene una retórica que si bien es fuerte, pues él habla, juega a su estilo, él puede pelear con una periodista, pero no la insulta al nivel de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en otros países, ¿no? Le dices tú, bueno, es lo que tú piensas, yo creo que no es así, yo creo que a ti te pagan así, te lo dice directamente, es casi como pasivo-agresivo, ¿no? Ese estilo así, pero no es que se pone en una diatriba a ofenderte, como uno ve en otros mandatarios que públicamente lo hemos visto, que se ponen a pelear con la prensa. Entonces, lo de Xochitl fue más bien algo que salió en su momento y él fue el que le dio a ella, pues, la oportunidad de ser una cara en la oposición. Ella no era más allá de una senadora hasta que él la mencionó. Cuando él mismo se da cuenta que ella es relevante a partir de que él la menciona, él ya no la toma más en cuenta. Y eso se notó. Si él hubiera peleado más con ella,
o hubiese estado en diatribas, ella hubiera tenido mayor relevancia. Pero digo que Xochitl se va desdibujando porque de pronto esa mujer tan aguerrida que vimos, se le notaban mucho los errores. Y no creo que es que tenga errores como tal. O sea, creo que ella se mostró tal cual es. O sea, fue una mujer sin poses, fue una mujer muy auténtica. Y en la autenticidad se muestra como es. Entonces, claro, eso jugó en su contra. Tenía un chicle y se lo sacaba, y entonces le agarraban el video del chicle. Pero ella fue como es, o sea, ella se Claro, mostró como es. Si algo le fastidiaba, lo mostraba, pero todo eso le jugó en contra. Ella fue demasiado auténtica, no jugó un papel como quizás Lili, no sé si lo ves así, como los otros candidatos. Había uno que sonreía así, se hizo muy famoso por su sonrisa, que es Maines, y Claudia mantenía su posición, ¿no? Como firme. Soy Chile, estoy cansada, me meto en una bicicleta. O sea, Xochitl fue excesivamente auténtica y eso le jugó en contra, porque no construyó, se notaba que no construyó una imagen de marketing político. De hecho, hay un momento, y no sé si tú lo recordarás, Lili, que ella dice, ahora sí yo voy a tomar las riendas de mi campaña, porque habían Sí, tantos sí, errores. después del primer debate, que es en Sí, donde ahí ajá, pasaron tantos errores que ella decía, ahora sí yo voy a tomar las riendas. De hecho, intentó hacer un programa similar como La Mañanera. O sea, ahí hubo, la pregunta es quién asesoró a Xochitl, porque yo creo que si ella hubiera estado mejor asesorada, ella hubiera captado más, ¿no? Más allá, no sé si ganar, les voy a ser sincera, no sé si ganar, porque hay que entender lo que está sucediendo en México. Hay que mirar el contexto, hay que mirar el país, hay que ver lo que sucede, pero no hubiera sido tan fuerte la diferencia. O sea, no creo, honestamente, no tiene ni siquiera que ver solamente con Xochitl y la oposición. Es un momento histórico que está viviendo México, eh, y que a mi juicio, esta es mi mirada de extranjera, que la digo con mucho respeto porque la Constitución le prohíbe a los extranjeros opinar de asuntos públicos internos del país. Es como si México quisiera el PRI sin el PRI, ¿no? la Esa nostalgia. es la nostalgia, y entonces ahí tú te pones a pensar en el imaginario colectivo, ¿no? Cómo esas cosas quedan, cómo la política marca la conducta de la ciudadanía, ¿no? Así como uno ve que marcó a los chilenos, cómo ha marcado a los venezolanos, cómo ha marcado a Colombia, en el imaginario colectivo de los mexicanos, finalmente están de acuerdo con una hegemonía de poder. O sea, al final no hay una alternabilidad. Nadie piensa, oye, tenemos que tener una alternabilidad. No, yo pienso que esto es porque esto es un cambio. No Mira, importa si te quedas con el poder absoluto. qué bueno esto que está diciendo María José, porque es que yo tengo desde hace rato escuchándolas y con una pregunta aquí atragantada, ¿no? Eh, y es que yo las escucho a ambas y proyecto la situación mexicana, concretamente lo de la oposición política en México, la oposición política en México a lo que ocurre en América Latina. ¿Por qué en América Latina es tan difícil hoy hacer política de oposición en estos gobiernos que se hacen fuertes desde la izquierda? México, Venezuela, Argentina tuvo que llegar el gobierno de Alberto Fernández, que fue el gobierno más nulo casi que de la historia, para que pudiera ganar Javier Milei. Qué sé yo, o sea, lo de Petro gana porque al final se enfrenta a Rodolfo Hernández, que tampoco le decía nada o le decía muy poco a los colombianos. La situación de Bolivia, o sea, Bolivia, a pesar de que de todo sigue gobernando, la gente de 2 o 3 años gobernaba con él. Es decir, en América Latina, bueno, ni pensar en El Salvador, ni pensar en El Salvador, pero qué difícil en América Latina es hacer oposición a este tipo de gobiernos que se hacen tan fuertes. Entonces, es un tema más sociológico. Como dice María José, es que estamos de alguna manera los latinoamericanos pensando en ese patriarca, pensando en ese caudillo, porque vemos otros países donde es mucho más fácil
las transiciones de poder de izquierda a derecha, lo acabamos de ver en Portugal. Portugal hace nada pasó de una izquierda democrática a una derecha democrática. Lo vimos hace poco en Italia, lo estamos viendo en la propia Estados Unidos, después del gobierno de Barack Obama, vino Donald Trump, de Donald Trump Joe Biden, vamos a ver qué pasa ahora, no me quiero meter en eso todavía, pero para no entrar en más cosas, pero qué difícil. Entonces, y esta pregunta no solo para Marta Liliana y para María José, sino también para María Elvira y para Luis Daniel. Tomando el tema México, ¿qué pasa con nuestras sociedades de la perspectiva política e incluso sociológica? Bueno, yo creo que el no tener cubiertas las necesidades principales hace que el ciudadano deje de ser ciudadano en el concepto de ser el responsable, de escoger a quién va a dirigir a la nación, de entender cuáles son sus ideales y de entender cuál es el, el propósito, y simplemente se van con aquel que me hace sentir más protegida y donde yo siento que hay algún papá Estado que me va a ayudar a cubrir las necesidades primarias que tenemos en Latinoamérica a lo largo y ancho de toda la región. Entonces yo creo que va más hacia allá que hacia un tema de izquierda y de derecha. Yo creo que lamentablemente en Latinoamérica no se entiende el tema de la ideología, sino se entiende qué tan cubierto tengo o no mis necesidades. Sí, coincido con María Elvira. La verdad es que tiene que ver, y ya lo planteaba María José, es una cuestión estructural. O sea, creo que en el caso de México, Andrés Manuel trae hablando del tema una narrativa de vamos a solventar, a cubrir esas primeras necesidades porque entiendo el sufrimiento de los más pobres. Entonces, ese ha sido su discurso desde hace más de 20 años. Y entonces, a partir de esa narrativa, se construye lo que hoy se conoce como la cuarta transformación, esa revolución social, ideológica, política, estructural, que viene a acabar con esas desigualdades, con la pobreza. Y entonces es lo que está diciendo que va a hacer y está prometiendo. Y si lo vemos en su gobierno, la realidad es que si no ha logrado muchas cosas es por la misma estructura social, pero también tenemos que ser realistas en el sentido de que se han fortalecido los programas sociales, se llevaron a un estado constitucional, ¿no? Los programas sociales, entonces ya no se pueden quitar. ¿Qué pasa? Definitivamente es eso. No se están resolviendo los problemas más básicos de los ciudadanos dentro de América Latina. Y entonces, pues evidentemente, ¿qué te va a preocupar más? Darle de comer a tu hijo, a tu hija, y no me importa quién esté gobernando mientras yo reciba un apoyo que me va a ayudar, que además, sumado a mi trabajo diario, pueda darles de comer a mis hijos y a mis hijas. Y entonces estamos viendo de cierta manera hacia, como ciudadanos ya de a pie, al corto plazo. ¿Qué va a ser lo inmediato? Porque necesito sobrevivir. No estoy hablando de vivir dignamente, necesito sobrevivir. Correcto. Y Sí. entonces, pues, lo más próximo es eso. Hasta que no me den ese piso parejo, esas oportunidades en todos los sentidos, yo no estoy viendo a largo plazo, estoy viendo al corto plazo porque necesito comer y necesito sobrevivir. Y entonces muchas de las estrategias políticas están hechas al corto plazo. Sí, A yo creo que propósito. ante la pregunta de Manuel, escuchando a María José, todavía habría que sonreír como sonríe Álvarez Maínez, porque contestar eso es sumamente complejo, ¿no? Ahora, yo me acuerdo siempre y cito A en lo que fue propósito, un para gran... ponerlos en. Oye, Daniel, la pregunta fue a propósito para ponerlos en un problema a los cuatro.
Nos toca sonreír como Álvarez Maínez, así contentos, a ver, no sonreirá a lo mejor después de los resultados, no, pero sí, pero hay un poeta venezolano, un gran civil, canciller, diputado, senador, un hombre, uno de los grandes civiles de la humanidad, que es Andrés Eloy Blanco, que de hecho vivió en Cuernavaca, la ciudad donde Murió en Lili México. vive. Y murió en México, exactamente. Estuvo radicado allá en la dictadura, le tocó vivir en México, bueno, como muchos de los que salen escapando y salir moviéndose en medio de las vicisitudes, ¿no? Y entonces Andrés Eloy Blanco, en un poema que es el Palabreo de la loca Luz Caraballo, decía: tu hija está en un serrallo, dos hijos se te murieron, los otros dos se te fueron detrás de un hombre a caballo. Y yo creo que ante la pregunta de Manuel, el gran problema o el problema inicial de la visión latinoamericana es que vive con esa nostalgia que tanto Lili como Marijó nos decían, esa idea de que hay que seguir no ideas, no pensamientos, sino hay que seguir caudillos, hombres que nos hablen duro, que nos exijan. Entonces se sigue a esa persona que puede tratar de imponer. Pero además de eso, la visión muy corta. Lo voy a poner primero con otros ejemplos y luego aterrizamos con el caso mexicano. Cuando uno le habla, por ejemplo, de Perú, uno dice, bueno, ¿qué es Perú? Y la gente dice, bueno, Perú, yo quiero ir a Perú porque Perú es Miraflores, o Perú es Barranco, o Perú es estar en un café, en un restaurante, viendo el Pacífico. ¿O qué es Bolivia? Bueno, Bolivia es La Paz, o Bolivia es Santa Cruz, y no. Perú es también un país donde hay zonas remotas, donde hay personas en la selva y en la sierra que no saben lo que es el agua corriente, el agua potable. Bolivia es un país donde la oposición creyó que una vez fuera Evo Morales, que por cierto estaba también de observador, una vez desplazado Morales del poder, la tarea estaba hecha. Entonces, ¿para qué hacemos política y para qué gobernamos para todos si llegamos? Pero había zonas recónditas, remotas, a los 6.000 metros, en zonas donde en Bolivia no llega prácticamente nadie, que ahí hay una población en la que el MAS hizo un trabajo, el movimiento al socialismo. Y por eso Luis Arce gana las elecciones, sin lugar a dudas, se impone el MAS. Entonces, ¿cómo regresa el MAS? Porque no se llena, no se llenan los espacios. Y en México ocurre lo mismo. Uno le hablan de México y uno tiene a lo mejor la visión hermosa, cultural de un México central, de museos, bellas artes, el castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología. Bueno, muy hermoso, pero hay un México al sur, que es un México que es el sueño americano para los centroamericanos. Entonces ellos prefieren, así vivirán mal en sus países o de mal en sus países que prefieren ir y trabajar como esclavos en una hacienda en Campeche, en una hacienda en Tabasco, sin sueldo, sin seguridad social, sin reivindicaciones. O hay un México al norte que es el México del narcotráfico, de las balaceras, de la violencia, del comercio de personas para pasarlos a los Estados Unidos. Entonces, pareciera que la clase política con relación a esa pregunta es muy difícil hacer oposición porque probablemente nos seguimos viendo o seguimos viendo las cosas de forma limitada. No llegamos a esos lugares donde estos gobiernos con populismo, con clientelismo, con temores, hábilmente sí han podido llegar. De acuerdo. Sí, Fíjense, perdón. ajá, no, dale, María José. No, ibas a decir algo, perdón que te No, no, interrumpí. no, dale, yo iba a arrancar con otra línea de debate, pero dale, por favor. Bueno, no, disculpa. No, es que los escuchaba un poco y analizaba que eso tiene que ver mucho con este momento en el que están viviendo las democracias, ¿no? Yo creo que esa figura Ajá. del caudillo, del cesarismo democrático no cesa. Y fíjense que mencionaban hace algún momento Estados Unidos y Trump es lo más parecido también a un caudillo, ¿no? O sea, uno ver esas Total. tendencias en Estados Unidos es llamativo porque uno le dice, bueno, en Latinoamérica no pasamos esa etapa, ya todavía no superamos esa etapa, pero verla en otros países o a veces también como acusan a Pedro Sánchez, ¿no? En España, o sea, estamos viendo estas líneas de El Salvador y valga decirlo, ocurre en El Salvador, ¿no? Recién uno escuchaba el discurso también de Bukele y hablaba como esta persona, este Mesías, ¿no? La figura del Mesías, Ujú. el Mesías que va a venir a salvar y va a cambiar, ¿no? De hecho, a veces uno ve hasta imágenes de cómo fusionan a la imagen de Cristo que ha sido difundida con la imagen de un político, ¿no? Lo he podido ver en el pasado con Chávez, con Trump, con Nicolás Maduro. Entonces,
esta figura del Salvador, sin duda la ha sabido encarnar muy bien AMLO, pero yo creo que también es importante, si bien es cierto, México forma parte de lo que está sucediendo, entender que el contexto de México es muy particular, porque si bien es cierto aquí no ha habido golpes de Estado, como podemos decir ha ocurrido en el sur, eh, a niveles de Argentina, Venezuela, aquí le ha costado mucho la democracia a los mexicanos y a las mexicanas. Pero también hay varios elementos que entender de cómo llegamos a este momento, ¿no? O sea, la hegemonía de un partido por más de 80 años que controlaba absolutamente todo, se supone, muchos de los que acaban de ganar, hay que recordar, son del PRI, aunque la gente no lo asocie, porque era el único partido donde se hizo vida política, no existía la alternabilidad. O sea, algo muy parecido a China o a Cuba, ¿no? Si uno se pone a pensar. Ese contexto, obviamente, la izquierda no había tenido una participación y entonces siempre quedaba como eso en un país con ideas bastante progresistas, ¿no? O sea, México es un país con ideas progresistas, aunque desde mi punto de vista aquí lo que se impone es el poder económico. Pero este contexto que vemos actualmente es el contexto de un país además sumergido en la violencia, ¿no? Una de las tareas que le queda pendiente a este gobierno y que dudo que lo pueda solucionar porque es una cosa, es una violencia estructural, es lo que ocurre en el marco de estas desigualdades que ustedes han mencionado, estas desigualdades han derivado en reclutamiento y han derivado en una crisis de desapariciones. Por eso digo que el contexto mexicano es muy particular. Hablamos de más de 100.000 personas desaparecidas, aunque hoy el gobierno trate de limpiar la cifra, no logró. La gente decía, sobre todo los colectivos de familias desaparecidas, decían, volvieron a desaparecer a los desaparecidos, doblemente desaparecidos. Pero lo que quiero decir es que es un contexto muy complejo, un contexto, y Lili lo puede decir, donde lamentablemente los grupos delincuenciales y el crimen organizado decidía quién eran los candidatos que iban a hacer y iban a postular. Hablamos de asesinatos. O sea, lo que quiero decir con todo esto, que si bien es cierto, aquí tiene sus complejidades, hay un contexto de violencia que supera a mucho. Y eso creo que hay que tomarlo en cuenta en esta dinámica que se vive de desigualdad, ¿no? No muy alejada de las que pasan en otros países, pero esa desigualdad en México está aumentando la violencia porque se ha traducido en el reclutamiento de niñas y niños adolescentes en grupos armados, por ejemplo, y lamentablemente creo que en uno de los peores legados que va a dejar AMLO, y esto no lo puede discutir ni sus más seguidores acérrimos, es el aumento del militarismo, ¿no? El militarismo como sombra. Entonces, a lo que quiero ir Correcto. decir con todo esto es que esas desigualdades son tan profundas que el presidente plantea programas sociales que terminaron de acuerdo con los datos y cifras, porque México es un país que entrega cifras oficiales, a diferencia de otros, logró reducir la pobreza. Cuando tú revisas la cifra, él puede decir que en su gobierno él entrega un país que reduce la pobreza. No la pobreza extrema, pero sí la pobreza. La misma pobreza que genera violencia, que genera reclutamiento, que genera desapariciones, ¿no? Porque eventualmente las actividades de grupos delincuenciales terminan en desapariciones. Entonces, a lo que voy que sí estamos en este mismo engranaje de lo que está pasando. Hay una ola de la izquierda que vuelve otra vez a gobernar, como ya pasó en el año 2000, pero que está teniendo un contrapeso con Argentina y con El Salvador, y con estos movimientos de derecha, en esta recién convención que se hizo en Estados Unidos, que reunió todos los grupos de derecha. Sí, Entonces, correcto. a lo que voy es eso, ¿no? O sea, sí, pero México tiene sus propios problemas y problemas tan graves que no mira tanto lo que está pasando alrededor. Salvo cuando el presidente estratégicamente se metió en Ecuador a defender a Jorge Glass o se metió en Bolivia a ayudar a Evo Morales, ¿no? Son casos muy particulares, pero en realidad son tantas las crisis que tiene México que el mexicano no tiene ni chance de mirar qué está pasando alrededor de otros países. Pero y ese lamentablemente es el impacto de una desigualdad que está allí y que se ha visto pues atendida y es la promesa que va a continuar Claudia. Tan es así que Xochitl le había dicho, yo vengo de la pobreza y yo voy a mantener esos programas sociales porque sé el impacto que tienen esas ayudas sociales.
Ahora, ¿qué costo va a tener eso para el Estado en las próximas décadas? Eso está por verse, porque es un aumento del gasto público. No es casualidad que el gobierno ya pues anunció que iba a meter mano de aquellas pensiones, para que la gente entienda, que la gente no utiliza, ¿no? Entonces, sí, porque quiere seguir financiando desde su ala progresista estos programas sociales para atender esta desigualdad. Y entre más lo hagas, más votos te aseguras, porque en efecto, pues la gente dice, este es un gobierno que sí, por primera vez nos está tomando en cuenta. La pregunta es, ¿lo está haciendo? O sea, ¿realmente estamos viendo todo el resultado del Ministerio de lo Robado? Creo que se llama así, Lili, y corrígeme si no lo dije totalmente bien, pero hasta esos populismo, esa demagogia de poner un Ministerio de lo Robado, ¿no? De Este, devolverle al pueblo lo de robado. devolverle al pueblo lo robado, se utiliza. Entonces, sí, ¿será Claudia una caudilla? Esa es la pregunta. ¿Tendrá Claudia liderazgo? Ella se le va a juzgar mucho más fuerte, no solo porque es de izquierda, sino porque es mujer. Por ser mujer, se le va a juzgar más. Entonces, todo lo que ella diga va a ser mucho más duro. Vamos a partir de eso porque eso hay que reconocerlo. Pero Y que, ella y que la van a comparar con López Obrador constantemente. totalmente, Una entonces comparación ella diaria con AMLO. exacto, ella va a ser una caudilla, esa es la pregunta. Ella va a ejercer el liderazgo desde esta figura de un socialismo democrático que hoy lo representa Petro, que ANLO lo figura, un hombre que mantuvo un liderazgo, que tiene un liderazgo. ¿Qué presidente puede ostentar que termina su gobierno con casi 60% de liderazgo? O sea, eso es, después de 6 años, eso no lo hace cualquiera, ¿no? O sea, creo que Pepe Mujica y Lula, ¿no? Que volvió a las elecciones, pero no todos los presidentes. Entonces, la pregunta es, ¿será ella una caudilla? ¿Ese estilo de gobierno de ANLO, como bien tú decías, va a llegar a la comparación que ella tenga que hacer así? ¿O cómo? ¿O la vamos a llamar autoritaria cuando te toque ejercer un liderazgo fuerte? O sea, esas son parte también de las preguntas que uno se hace porque evidentemente al ser mujer va a estar más en el foco. Ah, Sí, y que también sumándole a esto se le dijo durante la campaña, ¿no? Que era nada más la sombra o la títere de. Mujer de hierro, Entonces, ¿no? También, sí, mujer de ajá, hierro. y la mujer de hielo y Bien. bueno, entonces creo que tiene mucho, y ya lo he visto también en redes sociales, en comentarios que dicen, ¿no? O sea, esperamos mucho de ti, Claudia, ¿no? Esperamos que resuelvas esta parte, que seas una aliada de las mujeres, o sea, de verdad, hay creo que mucha expectativa de que además siendo la primer mujer presidente en lo que es la región de Norteamérica. Ya lo decías hace ratito, Marijo, la parte de esa responsabilidad de llegar México antes que Estados Unidos a tener una presidenta. Entonces es muy interesante esta parte y además con una votación de los que salieron a votar, del 60% de los 98 millones de mexicanos que podían votar, solo salió el 60%, redondeándolo, y que además de ese 60%, Claudia obtuvo el 59.37%, casi el 60%, con más de 30 millones de votos, ¿no? Un poquito más que Andrés Manuel hace 6 años. Entonces es muy interesante que además se estaba hablando de qué había pasado, porque en las intermedias había sido claro ese voto de castigo hacia los diputados, ¿no? Y algunas alcaldías y algunas gubernaturas. Pero la realidad es que creo que el mismo fenómeno AMLO, que ya decías, este líder mesiánico, caudillo, sobre todo aquí en el sur de México, viene a acentuar esto, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas la dinámica del votante del 21 con el de 24? Simplemente es el movimiento de Andrés Manuel, que sigue arropando esa cuarta transformación y arropando con todos esos símbolos, y ya lo hablábamos en un live de Instagram, de entregarle el mando, ajá. entregarle prácticamente esta simbología a Claudia Sheinbaum para decir, ella es la elegida. Yo soy ahorita, pero ella va a ser la sucesora. O sea, Ujú. estamos
viendo como esa, pues sí, esa parte de yo te heredo este Ujú. legado que es mío y ahora lo vas a hacer tuyo. Lili, Ya, y sin tener El garantías simbolismo de que él no político. esté, y sin tener garantías de que realmente él no esté en la sombra, ¿no? En estos días él decía, no, porque a partir de ahora es mi presidenta. Y yo me quedé pensando en la frase, ¿dirá mi presidenta de posesivo o mi presidenta Ajá, exacto. que me exacto, sí, pertenece? claro. O sea, mi presidenta de sumisión o de que o sea, Exacto. muy característico porque esa es la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Y ese es el reto Y, que es, ella y tiene. ese juego de palabras. Exacto, el juego de Claro. palabras y de realmente distinguirse si ella va a ser una presidenta independiente, porque eso es algo que ha perseguido a muchos presidentes en México, pues que han seguido la línea en años pasados durante el PRI, pues que está una Exacto. sombra, ¿no? El Del dedazo, anterior, ¿no? del dedazo. Entonces, la pregunta es, y mucha gente te dice hoy desesperanzada o o que te dice que están en desacuerdo, no, ahí el que va a gobernar es ella. Hay gente que te lo dice así. Pero eso, ojo, también forma parte del escrutinio que ella va a recibir por ser mujer. Yo no lo dudo, ¿sabes? De que si se va a cuestionar, ¿será ella la que va a decidir? O sea, o es él el que está. Entonces, él es una figura omnipresente, ¿no? No solo Totalmente. impresionante, y además tú paseas por las ciudades de México y tú vas a ver mercadeo de muñecos de él, franela, gente que se la compra de Sí. discos, o sea, eso lo consigues, ¿no? De un Ya culto a hasta la personalidad. hasta en algunos lugares lo consideran pues un líder casi casi religioso. Sí, un santo, una persona que lo veneran, ¿no? Es impresionante el apoyo y lo que él inspira. Y sí hay que reconocerle que él jamás abandonó el interior del país. O sea, él es un fenómeno muy parecido al impacto que por lo menos Trump tiene en la América profunda o que Chávez tenía en las regiones. Sí. Él es un fenómeno parecido, pero él nunca abandonó. O sea, él tiene más de 3 décadas haciendo política, o sea, la gente lo conoce de verdad desde hace muchísimos años, entonces, Ahí están los resultados. ¿Tiene cuánto? Morena tiene cuánto? 24 gubernaturas con las que ganó el y domingo, 24. sí, prácticamente el mapa está en todo en color, pero creo que Ahí, lo ahí más, están los resultados. sí, pero yo creo que lo más preocupante es el poder legislativo, en realidad, Sí. o sea, más que Sí, las que ahí gobernaciones. todavía se está viendo la, la, la distribución por De los los, plurinominales, cómo va a quedar, si sí van a tener la mayoría calificada. Si tienen la mayoría calificada, pues pueden reformar la Constitución. Ahí Absolutamente. está Sí. lo que decía al principio Marijo, el Cheque en blanco. desconcierto, la incertidumbre Cuidado. de todos, ¿no? De qué va a pasar. incertidumbre, pero a la vez, certidumbre, permíteme apuntarlo, Lili, porque sabemos qué va a pasar. Ah, bueno, sí, 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 ¿Sabes? sí. Incertidumbre con estos escaños, porque ya no hay sorpresa. El presidente presentó en febrero el plan C. O sea, él ha intentado durante mucho tiempo, ha logrado hacer Sí, algunas por lo menos los últimos 4 cosas años ha buscado diferentes reformas. diferentes y por fin se le presenta la oportunidad de hacerlo. Claro. De Entonces, hacerlo. ahí hay una certeza de que, pues, es muy probable, a lo mejor lo espera o a lo mejor lo mete en el congelador estratégicamente porque hay que decir que Exacto. también es Que, un que, hombre muy pragmático, también no podemos dejar de ver de lado eso a partir del comportamiento de la economía. Él es un sí, hombre muy pragmático, o sea, en ese sentido. Y las y que reformas las aplica además, muy lento. estaba leyendo por ahí la parte de se lo va a adjudicar él o va a dejar que Claudia lo haga. Asuma, Porque asuma la exactamente, asuma consecuencia. esas consecuencias, porque si sale bien, sí, yo me lo quiero sumar, pero si sale mal, es ella, ¿no? Sí, Sí. Él es muy estratégico, a mí me queda muy claro que es un hombre muy Muy hábil. inteligente, Sí. pragmático e estratégico. O sea, sí. sí, Y yo creo, perdón, permítame agregar que en el plano internacional no hay nada de sorpresas, tomando en cuenta lo que nosotros pudimos ver públicamente en redes sociales con Claudia saludando a Evo Morales, Alberto Fernández, los saludos que le manda Nicolás Maduro, su propio discurso diciendo que va a tener amistad con Estados Unidos, que va a tener amistad con sus amigos del sur, o sea, no hay sorpresas. Tampoco hay sorpresas, las relaciones que vaya a tener. O sea, se nota que el bloque se va a afianzar, pues. Se nota que este bloque de izquierdas
va a cerrar filas y se va a apoyar. O sea, es la primera mirada que yo veo de ese discurso que ella dio, tras anunciarse su triunfo, ¿no? Entonces queda como muy claro a dónde van a ir las relaciones internacionales y cómo se va a manejar. Y creo que va a ser el pragmatismo también de tener dijo Estados Unidos amigo, o sea, claramente va a mantener, que eso es otro gran reto a propósito que en el momento que estamos haciendo esta grabación, no sé cuándo la van a subir, pero en el momento que la estamos haciendo, ya se anunció un nuevo plan migratorio por parte del presidente Joe Biden, que va a ser mucho más duro. Y lo que está esperando Estados Unidos, a través del gobierno de Claudia, es que tengan apoyo para lo que se viene en materia migratoria, porque va a seguir la migración, ¿no? Independientemente de lo que, sobre todo dependiendo de los resultados en Venezuela, va a seguir la migración. Regresó Entonces, porque, a Manuel y a María Elvira se les había ido el internet. Yo veo que María Elvira ha regresado. No sé si tenga ahorita señal. Mientras Ya voy. ellos, creo que estás ahí, María Elvira. Pero eso es parte de las Aquí vicisitudes de está. la comunicación. Aquí están de nuevo, María Elvira. Bienvenidos de regreso. María Elvira incluso quería hacer una pregunta e introducir un asunto adicional. Sí, a los partidos políticos, ¿qué les viene? ¿Cuál debe ser la actitud ante el resultado y ante lo que va a venir en este sexenio? Uy, creo que el reto, si me permiten, es consolidar una buena oposición. Buena oposición. Creo que ya vienen renovaciones, por lo menos en Acción Nacional, vienen próximamente renovaciones. Se tendrían, creo que cada uno de los partidos replantearse cuál es su futuro, ¿no? Y hacia dónde van. Y realmente si la oposición, están construyendo una buena oposición que realmente sume a las distintas causas y que lo estén haciendo desde la acción y no nada más desde la palabrería, ¿no? Porque muchas veces sí vamos en contra, pero no se nota la acción. O sea, creo que, y voy a citar un poquito a Gramsci con el Príncipe Moderno, los Ujú. partidos se están quedando pues, en esa cúpula y no bajan a ver la realidad social que está ocurriendo, cosa que sí hizo en su momento Andrés Manuel. Y eso es lo que le ha ayudado a consolidar su proyecto de nación. ¿Qué nos está faltando en México a los partidos en general? Incluyendo Morena, porque Morena también ya empieza a dividirse. En muchos estados hubo mucha división. Creo que los partidos necesitan de nuevo bajar a lo social, al territorio, ver cuáles son las problemáticas reales y a partir de eso trabajar el día a día con esa oposición responsable, además de buena oposición, además responsable, y no quedarse nada más en, ah, sí, prometimos y no, estamos viendo esto para hacer esto. Creo que es eso fue lo que hizo Andrés Manuel, eso es lo que ha hecho durante más de 20 años y creo que no hemos podido conectar bien em, esa parte de los partidos como puente ciudadano. Y Ujú. entonces es ahí en donde viene a debilitarse esa institución partidista y en donde decimos los ciudadanos, no, es que, ¿sabes qué? Ya no me importas tú como partido porque ya nos estamos organizando nosotros como asociaciones civiles y entonces estamos buscando hacer lo que ustedes no están haciendo. Entonces creo que primero es replantearse qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo se van a reestructurar para poder generar una oposición por parte de la oposición responsable y buena y por parte del oficialismo, pues revisar qué está pasando en su estructura, porque si no va a venir pasando lo que ya le pasó al PRD, lo que al PT y así a partidos de izquierda que terminan
pues dividiéndose desde lo interno. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia en el futuro? Que se quedan sin líderes porque se pelean todos por ese liderazgo. Entonces, creo que por ahí tendríamos que ir viendo esas estrategias para retomarlas en, pues ya, creo que ya, es hora. De Creo acuerdo. que además de eso, hay un cambio sustancial. Cuando preparamos la idea que íbamos a tratar, yo le comentaba a María Elvira y a Manuel que hay un compositor muy local de la cultura de citadina mexicana que es Chava Flores. Chava Flores tiene una canción que dice, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Entonces él dice, bueno, que la gente se va a conseguir un billete de lotería en la calle, que va a heredar algo, y le van a regalar un carro. Y decía que el PRI ya no anda en zancos, porque el PRI era un partido inalcanzable. Y hoy ve uno al PRI siendo un partido tan mundano que pareciera correr la misma suerte, que lo hemos desarrollado incluso en actividades de Policreativa Consultores, del PRD dominicano o del PRD panameño o del APRA peruano, que son partidos que terminan siendo siglas que están allí. Pero el caso del PRD, alguien me decía hoy una metáfora muy interesante, bueno, es que el sol azteca, el sol del PRD, que es el símbolo, bueno, le pasó una nube y esa nube lo tapa completamente y no transmite absolutamente nada y juega aparentemente el PRD a tratar de sumar con la coalición la posibilidad de salvar el registro, un partido que llegó a ser opción de poder en algún momento con Cuauhtémoc Cárdenas y después avaló a Andrés Manuel López Obrador, evidenciando que cuando se va López Obrador del partido, se lleva las bases, un poco como pasó en la República Dominicana cuando se va Luis Abinader con Hipólito Mejía y acaban teóricamente al PRD, que termina siendo una estructura que vive de la historia. Pero le pasa también a los partidos, a los aliados de Morena, porque el Partido Verde Ecologista de México, con su tucán, con su símbolo, el ave que tiene allí, uno lo ha visto en la historia mexicana como es un ave volando de lado a lado. Uno lo vio apoyando a Fox en su momento, lo vio después apoyando al PRI y acompañando también al PRI, y hoy ve uno a Claudia con un chaleco, con una chaqueta, un traje del Partido Verde Ecologista en una ceremonia, o el mismo PT, en su momento decían que era un partido paraestatal, un parapartido, hoy también retratado allí. Les pareciera que es que hay un partido hegemónico, esa nostalgia que ustedes dos nos decían y que nosotros pues coincidíamos también en esa visión, que hay una nostalgia de que alguien nos controle, que alguien maneje todo, una hegemonía, pero ya no es el viejo PRI que quedó en el pasado, en los monumentos, en la historia, un PRI que llegó a ser México, porque los colores del PRI son los colores de la bandera mexicana, pero hoy es Morena que controla prácticamente todo, ¿no? Bueno, no sé si hablar yo, que no, Dale, dale, Adelante, dale. he adelante, hablado Marijó, por tanto que favor, claro. he hablado tanto que me da pena que como que parezca un monólogo. Al contrario. Bueno, yo creo que es muy interesante analizar lo que va a pasar con los partidos a partir de ahora, ¿no? Por el lado de Morena, obviamente es innegable su crecimiento como partido, eh, pasar a dominar todo el país desde que, cuando esta es apenas su segunda incursión, ¿no? Entender que no arrancó como un partido, sino como un movimiento social, porque así se presentaron ellos y cómo han crecido, ¿no? Pero Lili decía algo muy importante que no hay que olvidar. Dentro de Morena hay sus divisiones, que en este momento decidieron ponerse en pausa en función de lograr un bien mayor, que era pues este triunfo aplastante, ¿no? En función de personas como Marcelo Ebrard, que desistió luego de que una vez más pospuso algo que quizás había trabajado con mucho ahínco y por derecho, que fuese sido su candidatura esta vez lo volvió a posponer para dar paso a Claudia, pero ese grupo está. Y ese es un grupo que entiende cómo, que es muy pragmático, ¿no? Desde el punto de vista de esta mirada de izquierda. Un grupo que entiende que necesita reunirse con la sociedad civil, el papel que desempeña los empresarios, o sea, es un grupo que están allí en el partido, pero a la vez están y no están, ¿no? Entonces, no olvidar eso, que hay ahí todavía esa situación, ya pasaron las elecciones, pero ahí quedan esas situaciones a nivel político y que el gran líder es AMLO, ¿no?
Claudia, no sé a este momento, porque a veces no podemos afirmar, todo cambia en estos tiempos de posverdad, pero el liderazgo es de ANLO. No quiero desmerecer a Claudia. Digo que se le va a escrutar Claro. mucho más fuerte por ser mujer, pero ella está donde está gracias a él. Ella lo entiende, ella lo sabe desde siempre, su carrera política se la debe a él. Entonces, el gran líder del partido oficial es él y la cabeza es él. Ahora que él no está en la presidencia, será interesante saber qué va a pasar, ¿no? Cómo se va a manejar el partido a lo interno. Él es como la gran voz y el que decide y el que aglutina y el que mueve. Entonces, por ahí es interesante ver que Morena entiende en este momento cómo se comportan otros países en partidos oficialistas autoritarios que tienen que ir juntos aunque haya su diferencia, pero no olvidar que hay ahí sus diferencias, ¿no? Y en el caso de la oposición, pues la derrota de Xochitl eh, es una derrota muy dura para una oposición que parece ir sin rumbo, ¿no? No parece tener una línea clara ideológica, ni siquiera de renovación interna. Lili también apuntaba algo muy importante, es que no conectan con la gente, se quedaron con la clase media. Y sin embargo, cuando uno revisa los datos, resulta ser que la clase media y media alta también votó por Claudia, es lo que están dando los sondeos ahorita en encuesta, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú te das cuenta que ni siquiera tienes una representación en sectores populares como la Ciudad de México, Iztapalapa, que es una zona muy, muy popular, no hay ni siquiera un representante de oposición allí, ¿no? Es una ausencia total, una desconexión total acerca de cómo tú relacionarte con la ciudadanía, con la gente. No, esto en función del voto. Sí tengo que reconocerle que desde el punto de vista de la incidencia pública, obviamente al ser oposición influye, pero están más abiertos de reunirse con la sociedad civil, pero en buscar de encontrar acuerdos en materia legislativa, pero cuando tú tienes que ir directamente con el ciudadano, la ciudadana a pie, no hay esa conexión que ANLO viene construyendo. Entonces, no pasa como en otros países, como en el caso, por ejemplo, de Venezuela, y permítanme hacer la diferencia, donde una candidata que ha sido inhabilitada se reúne en sectores populares y es recibida en sectores populares, ¿no? Y si se tiene que montar en una canoa y si se llenó las manos de barro, eso no está pasando acá. Entonces esas diferencias lo siente la ciudadanía, ¿no? Entonces se siente como que Morena es el partido del pueblo, voy a entrecomillar, porque evidentemente el PAN no se acerca ni el PRI se está acercando al pueblo. Entonces Claro. esa debilidad de la oposición tiene que ser atendida. Eh, y lo paradójico de este asunto, Luis Daniel decía algo muy importante, este partido verde que yo le digo partido veleta, ¿no? Hacia donde mejor me pinta el aire, me voy. Un año estuve en contra de ANLO cuando no me convenía, ahora sí ahora estoy con Claudia, otro estoy con el PAN, o sea, es una cosa extraordinaria lo que han hecho en ese partido y desde aquí de verdad lo felicitamos porque han ido a donde mejor le convenga, o sea, de verdad que lo han hecho de maravilla que está manejando el marketing político del Partido Verde. Pero llama mucho también la atención que en un gobierno que va a ser de izquierda, pues la cuna, digamos, de muchos de estos líderes y del propio ANLO, que es el Partido de la Revolución Democrática, está a punto de desaparecer porque no llenó los suficientes votos para que sacó menos del 3%, que es lo que exige la ley, para que se mantengan, ¿no? Entonces, aquí te pones a pensar que siendo una presidenta de izquierda, apoyada por sectores de izquierda, finalmente un partido de izquierda como es el Partido de la Revolución, el PRD, no haya tenido la relevancia. Entonces aquí te das cuenta que es la instauración de la hegemonía de otro partido, ¿no? O sea, no fue Claro, apoyar claro. al que estuvo contigo desde el inicio, no. Al final tú lo que quieres es lo mismo, pero con otro nombre, que es mi premisa desde el inicio de esta conversación. Tú lo que quieres es lo mismo, pero que no se llame igual. Es eso. Tú lo que quieres es eso. O sea, en realidad, porque hubiese sido realmente importante y resaltante que hubieran apoyado al Partido de la Revolución Democrática. O sea, eso, no dejarlo morir. O sea, como por lo menos, no sé, como un detalle, pienso yo. Pero eso ni siquiera se dio. Simplemente tú has fortalecido tu hegemonía como partido. Y al final, muchas de las personas que hoy componen esa tolda política pertenecieron al PRI, ¿no? Entonces,
Esto de verdad me queda me parece tan particular de cómo se van instaurando las democracias y cómo se va modificando la conducta del ciudadano, ¿no? O sea, a partir de la propia experiencia de vida, del ejercicio democrático o no. Pero sí, una cosa que quiero resaltar que me parece súper interesante y no dejarla de mencionar, a pesar de todas las fallas que hubo, es la participación ciudadana. Eso quiere decir que también hay un crecimiento en la ciudadanía, más allá de todo, que quiere participar. Yo salí a la calle ese día y pude ir a centros de votación, casillas electorales le llaman acá, y había gente con ganas de votar. Y en el 59% que detallaba Lili ahorita a favor de que votaron de Claudia, no se registra ni en ese 30% o casi el 29% que lleva Xochitl, no se registra el total de la participación de personas que no votaron. O sea, en realidad no hay el total. Estos datos que estamos viendo oficiales de cuánto sacó cada candidato no registran lo que pasó realmente en la calle. El que vea los datos dentro de 10 años va a decir, bueno, esto fue lo que sucedió a nivel de estadística. Pero la realidad es que la participación fue mayor, pero es una participación que quedó invisibilizada porque lamentablemente el organismo electoral, que es el INE, no se dio abasto y no pudo responder de manera asertiva a una participación. Yo no creo que hubo ni siquiera una mano peluda ni nada de nada de eso, como pueden decir ambos bandos. Simplemente creo que fue un tema de logística, de participación. No pensaron jamás, ni siquiera la ley, porque así la establece la ley, el límite de boletas que podían tener por lo que ellos llaman casillas especiales, donde votan personas que tienen que movilizarse de un lugar a otro. Y esto fue un hecho esencial para determinar cómo fue la participación. Muchas personas se quedaron sin votar, muchas personas, y muchas personas de ambos bandos, que eso se les nota cuando expresan la forma en la que hablan, en lo que piden, en lo que exigen. Y eso creo que también es importante. Creo que es un crecimiento de la ciudadanía mexicana de entender la importancia de votar. Ahora, importante que no se manipule esa manera de votar, ¿no? O sea, y esto lo cuento como anécdota porque en una casilla electoral en la que yo estuve, como la gente no podía votar porque se habían acabado las boletas electorales, porque la ley establece que hay un máximo de 1.500 boletas electorales cuando son casillas especiales que se habilitan para personas que no votan del mismo lugar en el que viven, es decir, de otra ciudad. Mucha gente no pudo votar, se quedó por fuera. Y el INE no puede hacer más nada, porque esas son boletas que ya están marcadas y ya tienen un registro, ya tienen toda una forma documentadas. Y el hecho de que la gente no pudiera votar, mucha gente lo interpretó como me impiden votar. Por eso es que necesitamos que los consejeros del INE se elijan por votación popular, ¿no? O sea, fíjense cómo eso, hoy no se eligen por votación popular. Esa es una propuesta del partido oficial, de que tanto la Corte Suprema como, la Suprema Corte, perdón, como el INE se elija por votación popular. Pero les quiero resaltar eso porque el hecho de que la gente no participó, no por insisto, no creo que haya una mano peluda en el asunto, sino por tema de logística, la gente lo interpretó es me impiden votar y por eso es que hay que votar más y hay que participar, porque entonces yo sí voy a aprobar, era lo que decía la gente, que se permita que los consejeros del INE los voten, sean por votación popular, ¿no? O sea, vean el impacto de no permitir la participación y cómo se puede interpretar Claro. erróneamente, ¿no? Pero sí, creo que eso sí es un elemento muy importante a resaltar de toda esta elección, es las ganas de seguir votando, de defender una elección por parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, creo que eso es elemental, que no se esperaba. Yo creo que nadie esperaba que aunque habían sido convocados 99 millones de personas, o casi 99 millones de personas a votar, ellos jamás pensaron que iban a salir tantas personas fuera y dentro del país para ejercer su derecho al voto. Bueno, Luis Daniel, tengo yo el inmenso honor con mis compañeros de directiva de Policreativa Consultores de cerrar esta jornada. Yo considero fructífera, una claridad argumentativa fundamental de un tema que podría llevarnos horas y horas acá, porque además los cinco tenemos la característica de que nos gusta hablar, nos gusta intervenir y bueno, se nos pasa el tiempo de manera además muy amena, que es el propósito de estos trabajos y estos videos aquí en el canal YouTube de Policreativa Consultores. Están además invitados a que sigan nuestras redes, los likes de Policreativa, visiten la página web, estén atentos a todas
la oferta formativa que vamos teniendo. Sigan las redes sociales, lo que se publica en X, lo que tenemos también en el Instagram. Y si ustedes creen que hay que esperar la próxima elección dentro de 6 años para poder juntar a María José y a Lili, a Marta Eliana, en un conversatorio, están muy equivocados, porque ellas son de la casa, son del equipo de Policreativa Consultores, las han visto en live, las ven ahora en un video en el canal de YouTube y van a seguir colaborando con nosotros porque hay además una manera muy clara y muy precisa de hablar. Para Policreativa Consultores, con nuestra presidenta, la profesora María Elvira Rodríguez, nuestro director, el profesor y doctor Manuel Rojas Pérez, para mí, como vicepresidente, Luis Daniel Álvarez, es un inmenso honor haber tenido en esta transmisión a Marta Liliana del Valle Franco, a María José Martínez, porque aportamos en ese debate de la realidad electoral, sin los academicismos duros, sin la anécdota pura, sin una combinación que permita una claridad. Yo iba a decir que nuestras invitadas, pero he aclarado varias veces que ellas no son invitadas, ellas son de la casa. Entonces, bueno, nuestras expositoras de este video, algunas palabras para cerrar y bueno, invitar a quienes nos ven a que hagan sus comentarios, den sus aportes, sus puntos de vista y bueno, seguramente las vamos a tener muy pronto a ambas otra vez debatiendo porque además interactúan de una forma muy amena que permite una gran claridad de todo. Así que Lili, Marijó, los micrófonos de ustedes para una despedida. Muchas gracias, equipo, ¿no? Porque al final de cuentas somos un Es. equipo aquí, hablando de lo que nos gusta, de seguir analizando y con este análisis también incidiendo y seguir en la profesionalización de la política. Todo es estrategia, nada es casualidad en política, siempre lo hemos comentado. Entonces, creo que este tipo de análisis son enriquecedores y también me sumo a lo que dice Marijo. Yo tampoco creo que haya sido una cuestión de ahí una cuestión Mano peluda. sí, de mano peluda, de fraude, ¿no? Más bien creo que se dan dentro de esas condiciones de la coyuntura, de esta situación estructural que se vive en México y que al final de cuentas ahí están los resultados, el sentir de la ciudadanía. Falta muchísimo por formar, pero lo que sí es cierto es que la ciudadanía está despertando, está participando más, se está involucrando más en estos procesos políticos electorales y en la incidencia política y pública. Y entonces yo sí les digo, ¿no? A las mexicanas, mexicanos, en general a los ciudadanos en América Latina y el mundo, que sigamos participando, que es parte de nuestro deber cívico, pero también de nuestra responsabilidad y nuestro derecho para poder seguir construyendo mejores ciudades, mejores sociedades en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo me quedo con este tipo de análisis, de experiencia, porque es lo que suma para la construcción de mejores países, mejores sociedades. Bueno, yo agradecer nuevamente el espacio, la oportunidad, es un honor compartir con ustedes, además que también uno aprende muchísimo escuchándoles y un honor coincidir con Lili, de verdad, en esta oportunidad, que espero ya verla en persona alguna vez. Creo que estos espacios son muy necesarios en este momento, hay que nutrir el debate sobre las democracias, sobre lo que está pasando en el mundo, sobre todo una mirada hacia la región es importante. Este año además fundamental, un año donde pues las democracias están en la mira, no solo en Latinoamérica, lo estamos viendo también en Europa y creo que, y en otras regiones, ¿no? Pero sí creo que es necesario incentivar estos debates, llevarlos a la gente, promover espacios de diálogo, o sea, esto es una manera de ejercer la ciudadanía, de ejercer la buena política, porque la política lamentablemente la gente la tiene bajo esta parte negativa, ¿no? De lo que ha significado políticos o políticas sin ética, y eso no es política.
hay mucho más allá. Y yo creo que estos espacios son ejercicios importantes que tenemos que seguir promoviendo, llevar a otros lugares, crear diálogos, crear conversatorios para que la gente escuche, entienda, intercambie ideas, ¿no? Aquí logramos coincidir, pero también es interesante cuando no coincides, porque de eso se trata la democracia, de poder llegar a acuerdos con tu par a pesar de que tengan ideas diferentes. Entonces yo celebro y saludo enormemente que ustedes sigan promoviendo esto, que sigamos promoviendo esto porque somos parte del equipo y por supuesto estamos muy atentos a lo que sigue ocurriendo en el resto de la región y al trabajo que ustedes están haciendo desde Caracas, Venezuela, que es un trabajo maravilloso. Acerca de la mirada de la política, el marketing político y mucho más allá, ¿no? Creo que es momento, espacios como este, es momento que la ciudadanía se apropie de esta arma que es la política, ¿no? La necesitamos de nuestro lado y hacerlo a través de estos lugares creo que es valioso. Así que gracias por permitirme compartir con ustedes y hasta de verdad una próxima oportunidad que se pueda dar, que yo voy a estar súper feliz de estar con ustedes. Pero yo me Muchísimas voy con una gracias. sonrisa. Yo me voy con una sonrisa, no es la sonrisa de Álvarez Maínez en la campaña, es la sonrisa de la satisfacción, porque bueno, creo que el ejercicio se cumplió y atentos porque vamos a seguir hablando del tema mexicano que indudablemente seguirá generando debate. Así que atentos a nuestras redes, déjennos sus comentarios y bueno, en una próxima oportunidad. Buenas noches.